Con el comienzo de la tercera temporada de La Maldición de Oak Island, el mundo no se adentra suavemente en el misterio, sino que se ve sacudido por él. En el primer episodio, una explosión rompe el silencio sacudiendo algo más que tierra y madera. Sacude la confianza, sacude la paciencia, sacude la frágil línea entre ambición y catástrofe que ha definido Oak Island durante generaciones. Garden Shaft, considerado en su día como un experimento calculado pero arriesgado, se transforma de repente en el lugar más volátil e importante de la isla. Cuando el equipo inicia nuevos escaneados en el interior del pozo, la sala de control se vuelve anormalmente silenciosa. Las pantallas parpadean, los datos se desplazan, los números se estabilizan, y por un raro momento, Rick Lagina no habla. Se limita a mirar fijamente el monitor, absorbiendo lo que está viendo como si el propio lenguaje le hubiera abandonado temporalmente. El ambiente se enrarece. Todos los presentes comprenden que lo que revelen esas lecturas podría justificar años de fe o destrozarlos por completo. El nuevo radar de penetración en el suelo y los escáneres de densidad ofrecen algo que nadie esperaba ver con tanta claridad. Bajo Garden Shaft, la densidad de la estructura del subsuelo mide más de 7 veces la del suelo normal. No ligeramente elevada, no marginalmente inusual. 7 veces mayor. Los expertos que revisan los datos no dudan. Esto no puede ser geología natural. El suelo no se comporta así. El lecho rocoso no se dispone en anomalías simétricas. La naturaleza no construye patrones deliberados de masa concentrada bajo un estrecho pozo, a menos que haya intervenido la mano del hombre. Si las lecturas son exactas, alguien no cavó aquí hace siglos. Alguien planeó algo, lo calculó, lo ocultó. Y lo hizo con un cuidado extraordinario. El pozo ha descendido más de 92 pies. En Oak Island, esa cifra conlleva historia y advertencia a partes iguales. Cada pie adicional hacia abajo aumenta tanto la esperanza como el peligro. A esas profundidades, el suelo ya no es indulgente. Presiona hacia adentro con enorme fuerza. La presión del agua aumenta silenciosamente. La estabilidad estructural se convierte en una negociación más que en una garantía. Luego viene el detalle más asombroso. Se calcula que la anomalía metálica detectada bajo el pozo pesa hasta 3 toneladas. 3 toneladas de masa concentrada oculta bajo capas de tierra y defensas artificiales. Si esa masa es solo oro, su valor estimado a los precios actuales del mercado podría oscilar entre 85 y 110 millones de dólares. Pero la cifra monetaria, por asombrosa que parezca, es casi secundaria, porque si lo que hay debajo no es solo lingotes de oro, sino un antiguo cofre, un alijo de documentos o un artefacto de importancia histórica, las implicaciones podrían ir mucho más allá de la riqueza. Podría reescribir relatos. Podría validar siglos de especulación. Podría alterar la historia de la exploración, el secreto y el conocimiento oculto. Sin embargo, el peligro crece a la par que la emoción. Los ingenieros advierten de que la probabilidad de que se desencadene un túnel de inundación ha superado ya el 30%. En Oak Island, los túneles de inundación no son leyenda sino historia. Se han tragado excavaciones enteras, han derrumbado pozos en cuestión de segundos y han borrado meses de trabajo con una sola violenta oleada de agua. Los niveles de oxígeno en el interior de Garden Shaft fluctúan. Los sistemas de ventilación se esfuerzan por compensar. Un error de cálculo, una brecha inesperada y toda la operación podría cerrarse permanentemente. Marty Lagina admite abiertamente que esta temporada representa su mayor apuesta financiera y personal hasta la fecha. Años de inversión tanto emocional como económica convergen en este momento. Garden Shaft ya no es una zona de búsqueda más, sino el punto de apoyo sobre el que se equilibra ahora toda la búsqueda de Oak Island. El propio Garden Shaft no es nuevo para el equipo. Hace tiempo que es una de las pocas zonas de la isla a las que se acude con precaución rozando la reverencia. En excavaciones anteriores no se desenterró ningún tesoro reluciente ni aparecieron cofres repletos de monedas. Pero lo que se descubrió contaba su propia historia. Muy por debajo de la superficie se hallaron sólidas plataformas de madera, estructuras que no podían haberse formado de forma natural en el suelo compactado.
La madera había sido cortada, moldeada y encajada con precisión deliberada. No eran restos accidentales, sino componentes de un diseño. Poco después aparecieron fragmentos de herramientas antiguas, utensilios de hierro, hechos a mano, soportes de madera elaborados con técnicas asociadas a los 1700 o posiblemente anteriores. Los expertos observaron que dondequiera que se habían encontrado herramientas similares en Oak Island, casi siempre estaban asociadas a esfuerzos de ocultación, no simples excavaciones, no excavaciones casuales, ocultación, protección, defensa. El descubrimiento más alarmante se produjo cuando se identificaron rastros de estructuras similares a túneles de inundación cerca de Garden Shaft. Estos pasadizos de ingeniería utilizados históricamente para redirigir y liberar el agua en los lugares de excavación han sido durante mucho tiempo uno de los elementos más temidos de Oak Island. En Money Pit y en Smith's Cove los sistemas de inundación habían saboteado operaciones enteras. Cuando las pruebas sugirieron que Garden Shaft podría estar conectado a un mecanismo similar, el equipo reconoció que no se trataba simplemente de otro lugar prometedor, sino de una trampa controlada. A pesar de los contratiempos, el aumento de los costes y las repetidas interrupciones de la excavación, Rick y Marty nunca abandonaron el yacimiento. Su razonamiento era simple pero contundente: donde existen defensas tan elaboradas, algo de valor debe haber justificado esa protección. Cada temporada, de una forma u otra, volvían a Garden Shaft. No de forma temeraria ni ciega, sino persistente. La tercera temporada introduce un cambio significativo en el enfoque. Esta vez, el equipo no se basa únicamente en la excavación por fuerza bruta, sino que despliega las tecnologías de escaneado más avanzadas disponibles, decidido a comprender lo que hay debajo antes de seguir perturbándolo. El radar de penetración en el suelo, o GPR, se convierte en su primera herramienta. Este sistema envía ondas de radio a la Tierra y analiza las señales de retorno para cartografiar las estructuras del subsuelo. Cuando las imágenes aparecen en el monitor, muestran concentraciones de señales abruptas e intensas directamente debajo de Garden Shaft. Las lecturas no se asemejan a tierra suelta o roca fragmentada, sino que indican solidez, densidad, masa. Rick baja la voz mientras estudia los datos. A su alrededor nadie interrumpe. El siguiente paso es el escaneado de densidad combinado con la cartografía tridimensional. Estas tecnologías evalúan el peso y la compacidad de los materiales que se encuentran bajo la superficie. Normalmente el suelo y la roca se sitúan dentro de unos rangos de densidad predecibles. Las lecturas obtenidas bajo Garden Shaft rompen esas expectativas. Una densidad 7 veces superior a la normal no es una anomalía trivial, sino extraordinaria. Los expertos que revisaron los escaneos afirman claramente que tales niveles de densidad indican típicamente metal, madera reforzada o cámaras construidas deliberadamente. Aún más convincente es el patrón. La anomalía no está esparcida al azar, como podrían estarlo los escombros. Parece organizada, distribuida en una forma definida que sugiere planificación y no accidente. Los datos indican que no se trata de una cueva natural colapsada. No es una simple acumulación de materiales, sino algo colocado, alineado y asegurado intencionadamente. ¿Qué significa realmente una densidad 7 veces mayor? En términos geológicos, el suelo produce señales de barrido relativamente suaves y uniformes. El lecho rocoso varía, pero se mantiene dentro de los parámetros esperados. En este caso, la señal se dispara drásticamente, se hace más pesada, más concentrada. Ese cambio implica una presencia extraña dentro de la Tierra, una composición material totalmente distinta de la de su entorno. Lecturas similares han aparecido en otros lugares de Oak Island, donde finalmente se confirmaron características hechas por el hombre: plataformas de madera, cámaras de piedra, objetos metálicos. La anomalía 7x7 bajo Garden Shaft se alinea inquietantemente bien con esos precedentes. El hecho de que se extienda a través de un patrón medible refuerza el argumento. Esto no es una casualidad, no es una interferencia aleatoria, es una estructura. Y luego está la profundidad.
92 pies bajo la superficie es algo más que un número. Históricamente en Oak Island las excavaciones que se acercan a la marca de los 90 pies han encontrado una inestabilidad cada vez mayor. La composición del suelo cambia, la infiltración de agua aumenta, la presión se intensifica. El peso acumulado de la tierra y la piedra por encima ejerce una fuerza inmensa sobre cualquier cosa por debajo. Si hay una cámara hueca o un vacío de ingeniería debajo de Garden Shaft, incluso un pequeño paso en falso podría desencadenar el colapso. Los ingenieros proceden con extrema cautela. Los refuerzos se comprueban repetidamente. La calidad del aire se controla constantemente. La tensión psicológica es palpable. Cuanto más se adentran, más parece resistirse la isla como si guardara lo que haya debajo con calculada hostilidad. Pero a pesar del riesgo, el equipo sigue adelante. Porque por primera vez la evidencia no parece abstracta, no parece una leyenda o una interpretación esperanzadora. Parece medible, cuantificable, real. Garden Shaft ya no es solo un capítulo más de la larga historia de cuasi accidentes y preguntas sin respuesta de Oak Island. Se encuentra en el centro de un momento en el que convergen la tecnología, la persistencia y un misterio centenario. Tanto si da oro historia o solo más preguntas, una verdad, es innegable, algo importante, descansa bajo ese pozo. Y cada metro más hacia abajo les acerca no solo al descubrimiento, sino al borde de consecuencias irreversibles. Rick Lagina y su equipo saben que se encuentran en la zona más peligrosa de Oak Island. Cada día les ronda por la cabeza la pregunta, ¿y si es aquí? Pero también está el miedo. ¿Y si esto es el final? Esta presión psicológica hace que la excavación sea aún más intensa. Experiencias anteriores en Oak Island demuestran que los túneles de inundación suelen activarse después de los 90 pies. Esto es lo que ocurrió en Smith's Cove y Money Pit, donde el agua erosionó todo el duro trabajo. El mismo peligro se cierne sobre Garden Shaft. Así que la profundidad de 92 pies no es solo un número, sino un recordatorio de que cada decisión que se tome ahora podría hacer historia. O el mayor descubrimiento o la mayor pérdida. Señales metálicas. El significado de una pesa de 3 toneladas. Las señales metálicas detectadas bajo el Garden Shaft están suscitando otro nivel de alarma en la historia de Oak Island. Cuando las máquinas detectan una anomalía metálica, no significa simplemente que haya un trozo de hierro debajo. Significa que debajo hay un material que refleja fuertemente las ondas y que no se comporta como el suelo o la piedra ordinarios. Lo más sorprendente es su masa estimada aproximadamente 3 toneladas. 3 toneladas significan unos 3.000 kilogramos. Este peso es tan enorme que si debajo solo hubiera clavos viejos, monedas o pequeños trozos de metal, la lectura nunca habría sido tan pesada. Por ello, los expertos barajan inmediatamente dos posibilidades. O bien hay un gran cofre sellado debajo, o bien hay un depósito de metales pesados, o algo parecido a lingotes apilados. Si resulta ser oro, la historia pasa directamente al modo jackpot. El oro se caracteriza por ser denso y dar fuertes lecturas metálicas, pero los expertos también se fijan en la forma de la señal. Si la lectura se asemeja a un rectángulo claro o a una caja, hay más probabilidades de que se trate de un cofre artificial. No. Y si la lectura está dispersa y es irregular, podría tratarse de un depósito de barras de mineral o de restos metálicos mezclados. Aunque resulte ser hierro, no es poca cosa en el contexto de Oak Island. El hierro puede significar herramientas antiguas, cadenas bisagras o herrajes de puertas acorazadas. Encontrar herrajes de hierro en Oak Island suele considerarse una prueba de ingeniería de que alguien realizó una construcción pesada para proteger algo que había debajo. Y si junto al hierro se encuentran soportes de madera y empaquetaduras de piedra, sería un indicio directo de que debajo se construyó una cámara de almacenamiento planificada. Y si realmente resulta ser un cofre, su importancia histórica se hace mucho mayor. Porque unos troncos normales no dejarían un pesado cofre a más de 90 pies de profundidad. Transporte, ventilación, trampas para inundaciones, soportes de madera. Todo ello son signos de una operación de gran envergadura. Por eso el equipo lo considera más una prueba de su propósito que un tesoro. Desglose de la valoración del oro.
¿Cómo pasó de 85 millones de dólares a 110 millones de dólares? Ahora vamos a explicar la valoración paso a paso en términos sencillos para que el público entienda que estas cifras no son inventadas. En primer lugar, una regla básica. El oro suele cotizarse por onza. Una onza Troy equivale aproximadamente a 31,1 gramos. Ahora, suponiendo que la masa metálica subyacente es de aproximadamente 3 toneladas, entonces 3 toneladas equivalen a 3.000 kilogramos, equivalen a 3.000 gramos. Ahora convirtamos gramos a onzas. 3.000 dividido por 31,1 es aproximadamente 96.463 onzas aproximadamente. Pero recuerde que esto solo es posible si las 3 toneladas son de oro puro, lo que es muy raro en el mundo real. Por ello, los expertos suelen utilizar estimaciones conservadoras, como suponer que solo entre el 30 y el 40% de la masa total es oro real. Suponiendo un 30% de oro, el 30% de 96.463 onzas equivale a 28.939 onzas. Suponiendo un 40% de oro, 38.585 onzas. Ahora supongamos que el precio del oro está aproximadamente entre 2.000 y 2.400 dólares por onza. El precio varía, así que es un rango seguro. Ahora fíjate en los cálculos. Caso del 30%, 28.939 veces 2.000 dólares aproximadamente, 57,8 millones de dólares y 28.939 veces 2.400 dólares aproximadamente, 69,4 millones de dólares. Caso del 40%, 38.585 veces 2.000 dólares aproximadamente, 77,1 millones de dólares, y 38.585 veces 2.400 dólares, aproximadamente 92,6 millones de dólares. ¿Cómo se forma la horquilla de 85 millones a 110 millones de dólares? Esto ocurre cuando se supone que el porcentaje de oro es ligeramente superior, o bien que el objeto metálico está concentrado como barras y monedas, lo que significa que la pérdida de recuperación es menor. Supongamos que el contenido de oro es de 45 a 50%, y entonces las onzas serían aproximadamente de 43.408 a 48.232. Entonces, a 2.000 dólares, a 2.400 dólares, la valoración es de 43.408 veces 2.000 dólares, es aproximadamente 86,8 millones de dólares, y 48.230, y 2 veces 2.400 dólares, es aproximadamente 115,7 millones de dólares. Esta es la ventana de la que emergen titulares por valor de 85 millones a 110 millones de dólares. En comparación con anteriores hallazgos en Oak Island, a menudo se trataba de pequeños artefactos, monedas o fragmentos de metal dispersos cuyo valor era simbólico y no masivo. Pero la escala de la anomalía aquí es diferente, ya que la señal parece ser pesada en una zona concentrada. Esta diferencia hace que tenga un potencial genuinamente alto, no que se le dé bombo y platillo. Ahora bien, el verdadero suspense es el siguiente: si resulta ser oro, no será solo dinero. Será la prueba de que el sistema de trampas de Oak Island era real. Y si no se encuentra oro, pero sí un cofre cerrado, bisagras, cadenas o los herrajes de la puerta de la cámara acorazada, la historia aún no ha terminado. Es solo el principio, solo porque eso significaría que el tesoro sigue cerca, escondido solo una capa más abajo, más allá del oro, artefacto, manuscrito u objeto sagrado. La historia de Oak Island nunca se ha limitado solo al oro. Si solo se encontrara oro bajo el pozo del jardín, sería una gran noticia. Pero el verdadero suspense comienza cuando surge la posibilidad de que haya algo más allá del oro. Muchos expertos creen que los complejos sistemas de trampas como Oak Island no se construyeron únicamente por dinero. Tanta profundidad, tantos túneles de inundación y tanta planificación indican que hay algo debajo que vale mucho más que el dinero. En primer lugar, los artefactos templarios. La historia nos cuenta que los templarios no solo eran guerreros, sino también guardianes del saber.
Según muchas teorías, escondían sus objetos sagrados, reliquias y documentos fuera de Europa. Si se encuentra un artefacto de importancia religiosa o histórica bajo el pozo del jardín Oak Island, se convertiría en un descubrimiento mundial. Luego viene la posibilidad de un manuscrito antiguo. Los manuscritos no son solo papel, son secretos mapas, códigos, sistemas de conocimiento. El hallazgo de un documento que explique la historia perdida en el interior de una cámara acorazada sellada pondría patas arriba el mundo de los historiadores. Por eso muchos investigadores creen que el tesoro de Oak Island puede ser en realidad información, no solo metal. La teoría de un cofre antiguo no es menos convincente. Por cofre se entiende un recipiente protegido que no puede abrirse fácilmente. Si se encuentra un cofre de madera con bandas bisagras y cerraduras de hierro, se demostraría que alguien construyó deliberadamente un sistema similar a una cámara acorazada para mantener el objeto a salvo. A menudo este tipo de cofres se guardaban con varias capas de protección. La teoría de una cámara acorazada sellada es la que genera más temor y emoción. Una cámara acorazada implica que hay una cámara entera debajo con sistemas de trampas instalados para mantenerla cerrada. Si se encuentra una cámara de este tipo, no significa que se haya hallado un tesoro, sino que la verdadera historia de Oak Island no ha hecho más que empezar, porque el mundo entero se preguntará ¿qué hay dentro de la cámara acorazada? Peligro de inundación del túnel. La verdad sobre el riesgo del 30%. Hablemos ahora del mayor enemigo de Oak Island, el agua. Los túneles de inundación son la causa de que las excavaciones de Oak Island lleven siglos fallando. En pocas palabras, los túneles de inundación son vías que canalizan el agua del mar hacia pozos subterráneos. En cuanto alguien excava en el lugar equivocado, el agua se precipita e inunda todo. Los túneles de inundación de Oak Island no son accidentales. Se cree que se construyeron deliberadamente para impedir que personas desinformadas llegaran al fondo. Cada vez que avanzaban las excavaciones en Smith's Cove y Money Pit, el agua lo bloqueaba todo. Se han recibido señales similares en Garden Shaft, lo que indica que el agua podría activarse en cualquier momento. Ahora bien, un riesgo del 30% no significa que vaya a aparecer agua cada 3 pasos. Significa que en las condiciones actuales de profundidad y presión, si se realiza alguna perforación incorrecta o se altera el equilibrio del terreno, la probabilidad de que se abra un túnel de inundación ha alcanzado aproximadamente el 30%. En términos de ingeniería, esto se considera un riesgo muy alto, sobre todo a tales profundidades. El agua destruye no solo el propio pozo, sino también las pruebas. La madera se pudre. Los documentos se derriten. Nosotros y los objetos metálicos perdemos nuestra posición original. Por eso el equipo está escaneando y comprobando la seguridad de cada centímetro antes de excavar. Rick y Marty saben que un movimiento precipitado podría borrar todo el misterio de Oak Island para siempre. La presión psicológica también es inmensa. El equipo sabe que debajo puede haber algo enorme, pero también teme que se pierda para siempre en el agua. El agua de Oak Island no es solo un obstáculo, es una advertencia de que lo que se esconda aquí no saldrá fácilmente. Por eso cada decisión que se tome en el eje del jardín podría convertirse en historia. O bien el mundo será testigo del mayor secreto de Oak Island, o los túneles de inundación demostrarán una vez más que la isla no entrega sus secretos tan fácilmente. El nivel de oxígeno desciende, el verdadero peligro se metió dentro. A medida que se profundiza en la excavación de Garden Shaft, surge un peligro invisible pero mortal, el agotamiento del oxígeno. A medida que nos adentramos en el subsuelo, el flujo de aire disminuye gradualmente. El aire que parece normal arriba puede convertirse de repente en difícil de respirar. Por eso el trabajo subterráneo se considera uno de los más arriesgados. Cuando los niveles de oxígeno descienden, el cerebro es el primero en verse afectado. Se producen mareos, pérdida de concentración y mala toma de decisiones. En un lugar como Oak Island, donde cada centímetro de excavación cuenta incluso un pequeño error, puede ser fatal. Los ingenieros saben que si el nivel de oxígeno desciende por debajo del límite de seguridad, será imposible que los trabajadores permanezcan en el interior.
El problema en Garden Shaft es aún mayor porque no solo se agota el oxígeno, sino que también se detectan restos de gases subterráneos. Estos gases son invisibles desde el exterior, pero afectan al organismo una vez que llegan al interior. Por eso, el equipo comprueba constantemente la calidad del aire con sensores. Cada vez que la alarma fluctúa mínimamente se detiene todo el trabajo. Aquí empieza la presión del tiempo. El equipo tiene una ventana limitada para trabajar en el interior. Saben que cada día, cada hora es preciosa. Quedarse demasiado tiempo significa agotar el oxígeno, y las prisas entrañan riesgos para la seguridad. Cada decisión se toma bajo esta tensión. En Oak Island, el tiempo no es solo dinero, el tiempo es aliento. El momento emocional de Rick Lagina. Si hay una persona sometida a la mayor presión emocional durante toda esta excavación, esa es Rick Lagina. Para Rick, Oak Island nunca ha sido solo una búsqueda del tesoro. Es su sueño, su obsesión y, hasta cierto punto, la misión de su vida. Cuando se revelan los datos del Garden Shaft en el rostro de Rick, se reflejan claramente tanto la emoción como el miedo. Con cada capa Rick siente que se acerca más a sus respuestas, pero también sabe que una decisión equivocada podría destruir todo este sueño para siempre. Rick suele guardar silencio ante la cámara. No dice nada con palabras, pero sus ojos lo dicen todo. Estos son los momentos que emocionan en Oak Island. La presión de Rick es aún mayor porque no se trata solo de su seguridad. Todo el equipo ingenieros trabajadores dependen de su liderazgo. Cuando bajan los niveles de oxígeno o aumenta la amenaza de un túnel de inundación, Rick tiene la última palabra. Proceder o detenerse. Esta decisión no está escrita en ningún manual. Rick sabe que el mundo le observa. Durante años la gente ha estado esperando las respuestas de Oak Island. Muchos dicen que todo es un mito, que no se encontrará nada. Pero la misma pregunta sigue rondando en el corazón de Rick. ¿Y si realmente hay algo? Esta pregunta le hace volver cada temporada. De pie cerca del Garden Shaft, el rostro de Rick cambia por completo. No es emoción, sino responsabilidad. Este es el lugar donde sus sueños y peligros se encuentran de frente. Rick sabe que si encuentra algo aquí no será solo una victoria para Oak Island, será una victoria para todo su viaje. E incluso si no encuentra nada, Rick no se echará atrás. Para él esto no es solo una búsqueda del tesoro, sino una búsqueda de la verdad. Por eso cada vez que Rick mira hacia el pozo, no solo está mirando al suelo, está mirando su sueño de años que podría hacerse realidad cualquier día de estos. La mayor apuesta de Marty Lagina. Si Rick Lagina es el corazón de esta misión, Marty Lagina es su cerebro. Marty aborda cada decisión no con emociones, sino con números, riesgo y realidad. Al llegar a Garden Shaft, la mayor pregunta de Marty es: ¿hasta dónde es seguro llegar y hasta dónde es prudente? Porque cada metro extra de excavación significa más gasto, más peligro y más presión. Marty sabe que Oak Island no es un proyecto cualquiera. Un solo día de excavación aquí puede quemar millones de dólares. Maquinaria pesada, sistemas de seguridad, ingenieros, pruebas, todo está en constante movimiento. Marty calcula repetidamente cuánto se estirará el presupuesto si la operación continúa unas semanas más. Esta consideración práctica le obliga a detenerse y reflexionar. Pero la historia no trata solo de dinero. La seguridad es primordial para Marty. La profundidad del Garden Shaft, el riesgo de inundación del túnel y los niveles de oxígeno, todos estos factores se combinan para formar una ecuación peligrosa. Marty sabe que si toma una decisión equivocada bajo presión, podría poner en peligro no solo el proyecto, sino también la vida de las personas. Por eso a veces parece más cauto que Rick. La presión del legado pesa igualmente sobre Marty. Los hermanos Lagina llevan años trabajando en Oak Island. Si se encuentra algo aquí, la historia los recordará. Pero si una decisión imprudente lo destruye, todo ese legado quedará en entredicho. Para Marty, esta lucha no es solo por el tesoro, sino por tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Tensión en el equipo. Un error puede destruirlo todo. El equipo que trabaja en el Garden Shaft no solo maneja máquinas. Convive con el peligro todos los días.
Los ingenieros tienen la mirada fija en sus rostros, los trabajadores, el miedo en sus corazones, y los expertos, los cálculos en sus mentes. Todos saben que aquí no hay segundas oportunidades. Un corte equivocado, un taladro de más, o un ángulo erróneo, y todo el pozo podría derrumbarse. Los ingenieros advierten repetidamente de que la presión del suelo es desigual. Esto significa que el suelo no es igual de fuerte en todas partes. Hay bolsas blandas huecos y espacios huecos. Si la perforación se produce en un punto en el que se altera el equilibrio, puede comenzar una reacción en cadena. Si se activa un túnel de inundación desde arriba, todo el pozo podría llenarse de agua en cuestión de segundos. La tensión para los trabajadores es aún mayor porque descienden directamente al pozo. Las cámaras pueden estar en el exterior, pero el verdadero riesgo está abajo. Saben que los niveles de oxígeno pueden bajar, que pueden liberarse gases y que la vía de salida puede bloquearse en cualquier momento. Por eso se celebra una sesión informativa sobre seguridad antes de cada turno, y todos los trabajadores están mentalizados para dejar de trabajar en cualquier momento. Los expertos están preocupados a otro nivel. Saben que las pruebas de Oak Island son frágiles. Si el pozo se derrumba, no solo supone una amenaza para la vida, sino que años de datos, pistas y pruebas podrían perderse para siempre. Las plataformas de madera podrían romperse, los artefactos podrían desprenderse, y un capítulo de la historia podría perderse para siempre. Esta tensión hace que Garden Shaft sea el punto más peligroso de Oak Island. La emoción y el miedo van de la mano aquí. Todo el mundo quiere encontrar algo grande abajo, pero nadie quiere cometer el error que podría acabar con todo. Cada decisión de Marty, cada silencio de Rick y cada respiración del equipo, todos están arraigados en este miedo. Garden Shaft ya no es solo un sitio de excavación, se ha convertido en una olla a presión donde se ponen a prueba la paciencia, la planificación y el valor. Un movimiento correcto podría hacer historia, y un movimiento equivocado podría sellar Oak Island con sus secretos una vez más. Por eso cada momento aquí es crucial, y cada decisión está grabada en piedra. Conexión con la historia de Oak Island. Conexión con pistas antiguas. La mayor fortaleza de Oak Island siempre han sido sus pistas antiguas. Las pequeñas pistas encontradas cada temporada parecían inconexas, pero los datos actuales de Garden Shaft parecen estar conectándolas todas. Las temporadas anteriores descubrieron plataformas de madera, fibra de coco, herramientas antiguas y marcas de piedra, todo ello sin un punto final claro. Ahora estas mismas pistas empiezan a tener sentido y apuntan a Garden Shaft. La alineación de los soportes de madera encontrados cerca del Pozo del Dinero y las estructuras de madera halladas en Garden Shaft es sorprendentemente similar. Los expertos creen que no se trataba de una excavación aleatoria, sino de parte de un sistema subterráneo planificado. Esta teoría parecía débil al principio, pero cuando la densidad artificial y las señales metálicas aparecieron bajo Garden Shaft, la misma teoría cobró fuerza de repente. En un principio se pensó que los indicios de túneles de inundación y de un sistema de control del agua hallados en Smith's Cove no eran más que un mecanismo de defensa. Sin embargo, las exploraciones actuales de Garden Shaft indican que es probable que la misma red de túneles de inundación se extienda por toda la isla. Esto significa que el Pozo de Dinero, Smith's Cove y Garden Shaft podrían no ser lugares separados, sino partes de un sistema mayor. Este vínculo nos obliga a contemplar la historia de Oak Island desde una nueva perspectiva. Los símbolos, las piedras y las medidas encontrados en temporadas anteriores también se ven en un nuevo contexto. Los grabados en piedra que antes parecían carecer de dirección, ahora parecen alinearse con la ubicación del eje del jardín. Los investigadores creen que estas pistas sirvieron de guía señalando la profundidad y la ubicación correctas. Garden Shaft puede ser el punto final donde convergen todas las pistas. ¿Es este el mayor descubrimiento? La mayor pregunta ahora es: ¿puede Garden Shaft convertirse realmente en el mayor descubrimiento de Oak Island? Cuando los expertos comparan el Pozo de Dinero, Smith's Cove y Garden Shaft, las diferencias son claras. El Pozo de Dinero proporcionó teorías. Smith's Cove demostró sistemas de trampas, pero Garden Shaft parece proporcionar pruebas que conectan a los dos. El Pozo de Dinero
Era ciertamente profundo, pero no se encontraron pruebas claras de estructura. Un derrumbe repetido y las inundaciones impidieron la exploración allí. Se observó ingeniería en Smith's Cove, pero no hubo indicios directos de tesoro. Garden Shaft es el primer lugar donde convergen la profundidad, la estructura y la anomalía metálica. Esta combinación lo hace único. Los expertos afirman que los datos de Garden Shaft no se basan en meras suposiciones, sino en pruebas basadas en la tecnología. La anomalía de densidad, las lecturas metálicas y el trazado planificado sugieren que aquí se protegió algo intencionadamente. Nunca antes se habían encontrado pruebas tan concentradas en un solo lugar de Oak Island. La mayor fuerza de Garden Shaft es que conecta el pasado y el presente. Las señales encontradas aquí validan antiguas pistas. Por eso historiadores e ingenieros lo llaman el punto de inflexión de Oak Island. Si se encuentra algo aquí, se demostrará que Oak Island no es solo una leyenda, sino un misterio de ingeniería. Por eso los expertos lo consideran el mayor descubrimiento de Oak Island, porque no se trata solo de un tesoro. Podría ser la respuesta a décadas de duro trabajo, teorías y fracasos. Garden Shaft se ha convertido en el lugar donde convergen todas las historias de Oak Island. Si realmente se encuentra aquí una cámara acorazada, un cofre, o un artefacto Money Pit y Smith's Cove se convertirán en meros capítulos preparatorios. El verdadero clímax será Garden Shaft. Y por eso el mundo entero está concentrado en este único lugar. La historia de Oak Island puede estar a punto de cambiar para siempre. Cerca del Garden Shaft, el equipo ha llegado a un punto de inflexión en el que cada paso adelante podría convertirse en historia. Los escáneres no son silenciosos. Los datos apuntan constantemente a otra cosa, pero la cámara aún no ha penetrado. Este es el momento en el que Oak Island siempre revela sus verdaderos colores. Cuanto más se acercan, más profundo se vuelve el misterio. Tanto Rick como Marty saben que esta decisión final no será fácil. Si abren la cámara acorazada y no encuentran nada en su interior, años de duro trabajo quedarán en entredicho. Y si se descubre algo verdaderamente monumental, la historia de Oak Island cambiará para siempre. Por eso se ha aplazado la revelación. La pregunta sigue en pie. Ahora los ojos de todos se centran en una cosa. ¿Existe realmente una bóveda sellada bajo el eje del jardín? ¿O enterrará Oak Island una vez más todos sus secretos? Esta es la pregunta que el mundo quiere saber. Pero Oak Island no se rinde fácilmente. Y ahora que quede claro, quien no se suscriba se perderá el momento más importante de la historia de Oak Island. Cuando se revele la verdad, esto no será solo un vídeo, será historia. Si no se suscribe ahora, solo oirá hablar de ello más tarde, no lo verá. El próximo episodio revelará lo que se ha estado esperando durante décadas. La única pregunta es, ¿cederá Oak Island esta vez? ¿O se profundizará el misterio